Hace 150 años, en la selva de Centroamérica, un grupo de exploradores europeos alcanzó las ruinas de una civilización perdida. En la solemne quietud del bosque, los monumentos eran como objetos sagrados, como divinidades afligidas por la decadencia de la humanidad. Los constructores de estas pirámides, los mayas, habían alcanzado niveles increíbles de astronomía, ciencia y matemáticas. Habían inventado la escritura aislados del viejo continente. Era como descubrir una nueva historia que demostraba que las gentes de las Américas no habían sido salvajes, sino que habían igualado en magnitud a las grandes obras de los antiguos egipcios. Aunque muchas de sus obras parecían totalmente originales, se podían intuir intrigantes claves de un pasado común a toda la humanidad. Centroamérica se mantuvo aislada hasta la conquista española. No habían tenido contacto alguno con las civilizaciones del Viejo Mundo, y si comparamos los mayas con la China ancestral, las similitudes en las creencias y la práctica religiosa, así como los símbolos, sugieren que la gente de las Américas nunca perdió la profunda conexión con sus orígenes prehistóricos asiáticos. Los mayas compartieron con los chinos la creencia fundamental de que la civilización y la humanidad no son entes separados de la naturaleza, sino que forman parte de un orden natural que debemos conservar y entenderlo por el bien de todos. Para ello, y al igual que los chinos, los mayas se apoyaron en la divinidad, el chamanismo y el control moral e intelectual. El núcleo central del pensamiento de esta civilización se basaba en la obsesión por el tiempo. Midieron el tiempo recurriendo a ciclos de cientos de millones de años, más allá, de hecho, de donde se tiene conocimiento de su existencia. Los griegos habían explorado el cosmos a través de la geometría, los hindúes a través de la metafísica. En cambio, los mayas a través de la matemática de la eternidad. Ciudad de México, la ciudad más grande de la Tierra. Desde el desembarco de Colón en 1492, dos concepciones de la civilización han luchado para imponerse. Una recién llegada del oeste, la otra autóctona y ancestral. En los últimos 500 años, a pesar del genocidio y de la forzada conversión religiosa, nunca ha sido posible la conquista espiritual de los nativos. Durante todo este tiempo, han mantenido tenazmente sus propias lenguas y viejas creencias, sus antiguas concepciones del cosmos y del tiempo. Amanece en Chichicastenango, Guatemala. Chichi es una de las ciudades mercado de las montañas de Quiché Maya. En Guatemala todavía la mayoría de la población es indígena y habla la lengua de la antigua civilización, la lengua maya. Para atrás, patojo, no sean eso, mira, te hablé 3 veces, vamos.
Enfrente de la iglesia de Santo Tomás, algunos viajeros queman incienso, haciendo penitencia ante el espíritu maya guardián de la puerta. Por todo el mercado se puede adivinar la procedencia de los comerciantes por sus ropas características. La maza es un símbolo de la cultura maya procedente de la última dinastía del Chachiquel maya. Hoy en día es el emblema del pueblo de Solola. Los diseños de la ropa femenina son muy elaborados. Contienen información de su familia y linaje. Así, la gente ha preservado parte del diseño del viejo universo maya. Aquí en Chichí, la tradición de los rituales se mantiene a través de las cofradías religiosas. Rememoran los tiempos precolombinos organizando festejos, tanto cristianos como mayas. De hecho, gracias a las cofradías, en el año 1702, los europeos pudieron ver y copiar el único manuscrito conocido de la génesis del pueblo maya, el Popol Vuh. Bajo el centro de sus iglesias se hallan los altares mayas de sus antepasados, chamanes y parteras. Los fieles de las cofradías debían mantener los textos para todos los nativos de las Américas. Estos rituales de fe, dicen, fueron establecidos por los más antiguos y nunca han sido olvidados a pesar de la conquista española. No esperéis de nosotros que abandonemos estas costumbres. Para nosotros solo cambian los nombres y las fortunas. En las colinas que dominan Momostenengo encontramos la casa del chamán maya Andrés Shiloj. Andrés es un nexo vivo con el mundo prehispánico. Sacerdote desde hace casi 50 años. Es un Chukkahau, un jefe de su linaje, considerado como padre y madre. Es también un guardián del tiempo y del calendario maya. Andrés utiliza la adivinación como herramienta de exploración de las enfermedades de sus pacientes para sentir su pasado y su futuro. Santo mundo, ángel de la Huape, San Miguel y patrón Santiago, San Felipe. Para ello se sirve de semillas y cristales. De acuerdo con el calendario maya, el periodo de gestación humano es de 260 días. Don Andrés adivina a partir de la disposición que toman las semillas al dejarlas caer. Entonces usted entiende eso porque por la colocación del Exacto. Estos son los nombres de los En estos últimos años he viajado por todo el mundo y en muchos lugares he podido ver la destrucción del medio natural, la guerra. La gente se está enemistando con la tierra. ¿Cómo concibe don Andrés el mundo desde la tradición maya? Está diciendo el señor que ha viajado mucho en todo el mundo. El enemigo del mundo es, ¿cómo se llama?, nuestro cuerpo.
Si nos hacemos enemigos de la tierra, nos hacemos enemigos de nuestro propio cuerpo. Para los mayas, la tierra era un ser sagrado. Para ellos, la naturaleza era benigna, bella y a la vez terroríficamente poderosa. Después de todo, para ellos era una tierra de grandes contrastes, de calor y frío, de volcanes y terremotos. El libro maya de la creación, el Popol Vuh, explica la historia de cómo los humanos llegaron a este violento paraíso. La tierra deberá ser alimentada, deberá ser respetada su divinidad. Y a los humanos se les concederá la memoria para contabilizar los días y responsabilizarse del tiempo. Los seres humanos eran responsables del mantenimiento de los rituales y de la naturaleza, la humanidad y los cielos. Y si jamás dejasen de hacerlo, todo el universo dejaría de tener significado. En este mito del Popol Vuh asoma la memoria racial de la migración de los antepasados asiáticos a las Américas. Incluso hoy en día, en las tierras de Guatemala, se pueden encontrar ritos y creencias compartidas con las gentes de China y del este de Asia. El uso del jade en los ritos de la muerte, el simbolismo de la tortuga y el murciélago, y la quema de sacerdotes, ideas que se remontan incluso más allá del propio lenguaje, a las profundas raíces de la humanidad. Hoy en día, en América Central, la gente asume dos concepciones distintas de la naturaleza y de la civilización: la indígena y la occidental. Aquellos antepasados todavía permanecen dibujados en ese extraordinario pasado que se mantuvo intacto hasta 1492. Aproveche esta oportunidad que el Ministerio de Salud Pública está brindando nuevamente por medio de la vacunación. El antepasado nativo aún está literalmente presente. Las grandes tallas de cabezas de dioses o sus reglas se mantienen impasibles en el mundo moderno creado por una cultura que se alzó aquí sobre el primer milenio antes de Cristo, los Olmecs. En el arte de los Olmecs, aproximadamente 3000 años atrás, ya se puede apreciar la delicadeza del universo de América Central.
Estoicos, pero poseedores de una profunda fuerza interior, estaban capacitados para soportar cualquier carga, incluso una tan pesada como la de los últimos 500 años. El primer gran florecimiento de la civilización de Centroamérica tuvo lugar en el primer milenio antes de Cristo en el Valle de México. Esto es Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convertían en dioses. Aquí los primeros mexicanos construyeron una gran ciudad, el centro de un imperio que se extendió por toda Centroamérica. Y aquí, alejados e incomunicados del viejo mundo, construyeron increíbles pirámides compitiendo con los egipcios y babilonios. Esto prueba que culturas separadas profundamente por el tiempo y el espacio son capaces de crear los mismos símbolos, los mismos sueños, de crear un puente entre el cielo y la tierra. Sí. Un extraordinario descubrimiento hecho bajo el corazón de la pirámide del Sol ha confirmado que un elaborado simbolismo cósmico yace bajo la ciudad. Un estrecho pasaje a través de la lava nos dirige a una cámara que muere en el centro de la pirámide. ¿En qué parte de la pirámide nos encontramos ahora, profesor? Estamos en el centro de la pirámide y de la cima. Este era el lugar original de peregrinación que inspiró el asentamiento de la pirámide. Fue el lugar donde emergieron los primeros antepasados, aludido en el último mito maya de la creación, el Popol Vuh. En el caso del teotihuacano, como la mayor parte de las sociedades que conocemos para Mesoamérica, explican su cosmovisión y hablan de un lugar en donde vive el hombre, es la tierra. Sobre la tierra hay una bóveda celeste. La humanidad ha buscado continuamente la explicación del fenómeno de la naturaleza y del cosmos, dice el profesor Roberto Gallegos. Aquí convirtieron la ciudad terrenal en un reflejo de su imagen del orden celestial. Teotihuacán fue la primera civilización de América Central. Y si comparamos sus orígenes con los de las primeras ciudades del antiguo Irak o la India, o incluso con las de la dinastía Chang en China, encontramos una idea común de ciudad como modelo de orden cósmico. Aquí existen unos ejes que se alinean con las montañas y las constelaciones. Y un mundo subterráneo en una profunda cavidad bajo nuestros pies, en el mismo centro de la pirámide, en la que los rincones más escondidos se iluminaban en cada solsticio de verano. Es un ritual en el que el ser humano mantiene el orden del universo y aquí, en América Central, las ciudades han mantenido esta función a pesar de haberse convertido en centros de comercio y mercado. Las ideologías, ya sean políticas, religiosas o sociales, han marcado el desarrollo de la civilización. Las ideologías son la clave para entender el increíble cambio que ha sufrido la humanidad desde el principio de la civilización. Unos pocos han conseguido subyugar a la mayoría. Y esto todavía sucede en el mundo actual. El ímpetu de la civilización ahora se extiende a través de América Central, desde el Valle de México a los bosques de Guatemala. Coincidiendo con etapas de oscuridad en Europa, aquí se alzaban espléndidas ciudades. La más curiosa es Copán, en Honduras.
Copán fue sabiamente gobernada por una dinastía desde el siglo V al IX a.C. Sus plazas públicas, pirámides y patios circulares que compartían todas las ciudades mayas, fueron adornadas aquí con maravillosas esculturas. Aquí los artistas mayas demostraron una prolífica imaginación y una libertad creativa que a veces se acerca al naturalismo occidental. La reciente transcripción de unos escritos mayas nos posibilita hacer algo que años atrás hubiera sido imposible: entrar en las vidas e incluso los sentimientos de las conmemoraciones celebradas aquí. Es especialmente interesante una serie de retratos de un rey que por su signo jeroglífico es conocido como Conejo 18. Aquí aparece el rostro agresivo de un hombre fechado el 11 de octubre del 721. Tiene una expresión suave, mezclada con la edad y la experiencia. Este extraño retrato es del 736 e incluso llega a ser perturbador. 2 años después, Conejo 18 fue capturado por un rey rival y muerto el 3 de mayo del 738. Tendría alrededor de 60 años. Aquí la escritura se inventó independientemente del viejo mundo. Una nueva clave de los aspectos comunes del desarrollo humano. El monumento más emblemático de la literatura maya es la escalinata de jeroglíficos de Copán. Era literalmente una colina de signos, una rampa escalonada de 50 pies de ancho y 108 de alto, con más de 1200 signos explicando la mítica y dinástica cronología de Copán, desde el 755 a.C., cuando fue dedicada al rey de la Concha de Humo. Es la inscripción más larga escrita en la América precolombina. Un monumento a la escritura y al tiempo. El último rey conocido de Copán, Yaxpac, murió en el invierno del 820. La última talla inacabada está fechada el 10 de febrero del 822. Aquí finaliza esta dinastía. La ciudad fue absorbida por la selva. Solo unos pocos campesinos continuaron sembrando la tierra. Al mismo tiempo, Tikal también fue abandonada. En poco tiempo desaparecieron las ciudades mayas más importantes. El colapso maya es aún un gran misterio. Puede que se agotase la tierra. O hubiese un cambio atmosférico. O quizá la civilización había perdido su cohesión. Sin embargo, el legado continuó en los corazones y mentes de la gente.
Y cuando los europeos aterrizaron por primera vez sobre estas ruinas en 1848, los indígenas que vivían en el bosque aún recordaban el antiguo nombre de Tikal. El lugar donde se mantuvo el cómputo de los días, en el que los antepasados resistieron el peso del tiempo. Con el colapso de la antigua civilización maya, el foco de esta se centra en el corazón de las tierras de México. Aquí, rodeada de montañas, había una gran extensión de terreno con un gran lago, islas y fértiles riberas. Hoy está cubierto por la Ciudad de México. Aquí se asentó en el siglo XIV una tribu que se llamó a sí misma Méxica. Fundaron Tenochtitlán, ciudad precursora de la mayor ciudad de la Tierra. Bajo las calles, en la cripta de la catedral, aún se puede apreciar el poder de la cultura que se alzó aquí en el siglo XV. En uno de los más dramáticos episodios de la historia de la humanidad. La cultura azteca. El arte de los aztecas es fascinante. Lleno de espiritualidad, pero con un estilo irreconocible para nuestra civilización. Esta estatua del dios de la tierra, Coatlicue, encontrada en 1790, fue rápidamente enterrada de nuevo por miedo a exponerse a su oscura y potente magia. El actual centro de la Ciudad de México, alrededor de la catedral, fue también el centro ritual de la ciudad azteca. Las excavaciones desde los años 70 revelan el establecimiento de la gran pirámide del dios de la guerra azteca. Aquí fue donde los españoles, bajo el mando de Cortés, cuando saquearon la ciudad en 1521, vieron las terribles escenas de los sacrificios humanos. Los aztecas creían que los dioses necesitaban sangre y los corazones de las víctimas humanas servían para alimentarles en la lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Sin ellos, el sol dejaría de levantarse. En los años de la conquista española podían morir en este ritual miles de indígenas en una sola noche. Alrededor de esta zona, los arqueólogos encontraron muchas evidencias de sus devociones. Aquí vemos representaciones de cráneos, quizá el lugar donde se amontonaban las cabezas de las víctimas. Aquí es donde comprobamos estas terribles asociaciones. ¿Cómo puede una civilización ser tan brillante en las artes, la escultura, el textil, la poesía, y a la vez ser tan bárbara con la gente permitiendo el sacrificio humano? En una fiesta de 4 días podían degollar a unas 10.000 personas en el gran templo y, nadando en sangre, enviarlas a los cielos.
Cuando los españoles vieron escenas como estas, creyeron que eran obra del diablo. Los aztecas fueron especialmente sanguinarios. Pero también es verdad que todas las civilizaciones han usado el sacrificio humano relacionado con la religión. Teología y ejecuciones han estado íntimamente relacionadas a lo largo de la historia. El problema de los aztecas nos concierne a todos. Parece que el derramamiento de sangre sea necesario para la continuidad de la vida. Y esto ha arraigado en nuestras mentes durante miles de generaciones, desde la prehistoria, viviendo de la caza. Está tan arraigado que todavía asociamos el derramamiento de sangre como el símbolo más poderoso de sacrificio. Y siempre puede resurgir con violencia. Las escenas de delirio en la matanza que vieron Cortés y los suyos, cuando sus amigos eran capturados y arrastrados hacia la muerte, eran, en cierto sentido, una prueba de la devoción azteca, como dijo Las Casas, única en toda la civilización. Eran por encima de todo solidarios con el universo, incluso por encima de la vida humana. Y en eso no podían ser más diferentes a los valores humanísticos de las civilizaciones del viejo mundo. Esto nos puede parecer irracional, criminal, pero no es más que el reflejo de la auténtica humanidad que pretendemos ignorar. Cortés tuvo la suerte de llegar en el año azteca. Sus antiguas profecías decían que el dios Quetzalcóatl volvería del exilio del este. Esta coincidencia hizo que los aztecas no opusieran resistencia. Comprendieron de inmediato que estos misteriosos poderes del exterior serían fatales para su propio universo. En la última y terrible noche, cuando cayó Tenochtitlán, un presagio simbolizó para los aztecas el final de su mítico y cosmológico mundo. Aquella noche empezó a llover como si fuera un fuerte rocío. De repente el presagio apareció como fuego en el cielo. Se formó un torbellino que lanzaba rayos como brasas encendidas. Se oyó un ruido ensordecedor. Rodeó los muros de la orilla del lago. Pasó por encima del templo. Volvió al centro del lago y desapareció. Nadie gritó cuando apareció el presagio. La gente supo lo que significaba y lo contempló en silencio.